Ahora sí, ahora sí. Ya, me dijeron, menos mal que ahora sí que se debiera estar escuchando. Gracias por avisarme, era para ver si estaban atentos. Así que nuevamente vengo a decirles gracias por estar conectados, gracias por estar con nosotros una vez más. Y como ya lo estaba diciendo, como va un poquito desfasado esto, este jueves vamos a tener una reunión un poquito distinta a cómo veníamos haciéndolo. Sí, casi siempre hacemos nuestras reuniones por Facebook Live. Si me están escuchando ahora bien, por favor díganme. Y, o también lo hacemos por Zoom. Pero en esta ocasión vamos a cambiar un poquito el formato y vamos a fijar una sala de reunión aquí en Facebook. Vamos a enviar esta invitación a todos nuestros hermanos a través del WhatsApp de nuestra iglesia, pero si tú no estás en este WhatsApp y quieres estar en este WhatsApp o quieres estar en esta reunión, por favor, indícanos, puede ser en estos mismos comentarios o de la forma que tú estimes conveniente o pertinente. Así que lo voy a estar repitiendo al final, pero este jueves nos reunimos a orar, creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios bueno, en un Dios que responde, que escucha, en un Dios vivo. Y estamos muy agradecidos del Señor, por ejemplo, porque Él ha respondido a nuestra oración. Ya Carolita, después de estar varios días, casi 2 semanas, o 2 semanas en realidad, hospitalizada, ya sabemos que está en la casa, estamos muy contentos por eso. Queremos ser también de alguna forma cautelosos, no molestarla a través de teléfono ni nada, porque sabemos que tiene que tener un tiempo de recuperación también en su casa, pero estamos muy contentos porque ya salió de este tiempo tan difícil. Le amamos así como amamos a cada uno de nuestros hermanos de nuestra congregación. Así que vamos a estar y vamos a seguir orando. Sabemos que hay algunas personas que tienen necesidad económica entre nosotros y la oración del justo es eficaz. Así que le invitamos a orar este jueves a las 8 de la tarde. Y como les digo, si usted quiere ser parte de esto y no le llega la invitación, por favor, háganoslo saber. Si no está en WhatsApp, díganos, háganos llegar esta solicitud y con gusto le vamos a incluir en esta sala de reunión. Así que, bueno, partimos este tiempo de estudio bíblico y le voy a invitar que, como casi siempre lo hacemos en nuestra iglesia, o casi siempre en la mayoría de la iglesia de verdad se hace, que pueda orar conmigo un momento. También este es un buen momento para que oremos al Señor. Esta es la penúltima clase de esta epístola. Es mucha materia para concentrarla solamente en una clase, así que vamos a terminar la próxima semana y vamos a después estudiar otros libros que son hermosísimos. Me encanta tener este privilegio de poder elegir qué enseñar, así que estoy enseñando cosas que me gustan, que de verdad la de gusto, me encantan estos libros. Y vamos a estudiar algo del Antiguo Testamento, pero quiero dejarlos metidos hasta la próxima semana para decirle en realidad que vamos a estudiar. Que en realidad no es solo un libro, sino que algunos libros del Antiguo Testamento en forma conjunta. Así que le invito a seguir conectado y que podamos seguir este tiempo de estudio bíblico. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos tantas gracias porque podemos una vez más estar juntos, reunidos a través de esta conexión. Te damos gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Te damos gracias porque tú eres fiel, eres verdadero. Y al estudiar este libro, Señor, nos damos cuenta que hay tantas cosas prácticas que aprender o que volver a recordar porque a ti te parece bien que así lo hagamos. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos es importante. Cuando hablamos con otros, ser de edificación. Y te pedimos que en este día, Señor, este estudio también sea de beneficio y edificación para todos los que están aquí reunidos y presentes, conectados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras usted comparte este estudio bíblico con otros, usted sabe hacerlo. Quiero resumir un poquito lo que hemos venido diciendo. Hemos dicho
que este libro de Santiago, esta epístola de Santiago, es netamente práctico. No tiene mucha teoría ni cosas tan profundas, sino que es muy práctico, por lo tanto es muy aplicable, muy de la vida cotidiana, es muy de el hoy y del hacer. No es algo para entrar en meditación profunda, ni tampoco es para gente tan inteligente que nadie lo pueda captar. No, esto es un libro muy sencillo, esto es un libro muy fácil de digerir, pero aquí probablemente el problema mayor va a ser vivir esto, porque ese es el asunto de estudiar palabra de Dios, que nuestras vidas sean transformadas. No solamente entender cognitivamente, sino que aplicar. Y en esta ocasión no es algo distinto. Esta epístola, como ya lo hemos dicho, es netamente práctica. Y hablamos en el capítulo 1, versículo 1 al 18, saludo y prueba del creyente. Y en estas pruebas del creyente dijimos que se trata de agradar a Dios aún en las situaciones difíciles. Y ese va a ser el resumen de esa parte. Y creo que es la que más quedó grabada por las preguntas que hemos tenido. Esta cosa de querer ser aprobado, de que Dios nos dé el check de la aprobación, aún en los tiempos de dificultad como estamos viviendo en esta pandemia. Que Dios nos apruebe. Porque los tiempos de dificultad son para que nosotros seamos aprobados delante de Dios. Luego vino la palabra, la religión y la fe. Y en forma también resumida dijimos que hay que ayudar a los que son desamparados. Literalmente Santiago nombra a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Pero está hablando de un grupo mucho más amplio del cual nos habla el Antiguo Testamento, que son las personas que son más débiles, más desprotegidas, de aquellas personas que están sufriendo, que tienen necesidad. Por eso es que luego, por ejemplo, en el capítulo 2, nos habla de aquellos que están pasando frío. Estamos en un tiempo bien frío, con la estufa adentro de la casa. Supongo que muchos de ustedes están igual abrigados con parque y todo. Yo no soy friolento, así que no estoy así, porque la Ceci está o estuvo con estufa, así que aquí está temperado. Pero hay gente que está pasando muchas necesidades. A veces tenemos por ahí que quizás alguna estufa que no estamos usando y esperamos que la cosa se oxide por ahí. No, pues la idea es que podamos compartir lo que tenemos con otros. Si tenemos ropa además, que la podamos dar a aquellos que están necesitados. Si tenemos alimento como para compartir, que lo podamos hacer. Luego pasamos a la sabiduría, obras y obediencia. Y aquí se va a varias cosas, pero específicamente hablamos de la sabiduría como de el poder vivir cotidianamente con otros y en relación a Dios, tomando buenas decisiones. Y en la exhortación a una vida práctica es donde estamos. Así que continuamos acá diciendo que Dios es el único que es el juez justo. Dios es el único que puede ser el verdadero juez y también porque Él tiene todo, no solamente los elementos, sino también los criterios adecuados. De hecho, porque Él es santo es que puede juzgar a otros con total rectitud. Ahora, vamos a ver varios elementos respecto a esto, del juicio y cómo nosotros muchas veces hacemos juicios que no son correctos, juicios que no corresponden porque no tenemos los elementos adecuados. Entonces le invito a buscar en el libro de Santiago el capítulo 4. Y ya que estamos en exhortación a la vida práctica, primero vamos a esta parte, como dije, de no juzgar. No juzgar. Capítulo 4, versículos 11 y 12. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice: hermanos, hermanas, no murmuréis los unos de los otros. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Quién eres? En otras traducciones, en otras versiones, me llama mucho la atención porque dice frase, no literalmente como yo lo voy a decir, pero ¿a quién le he ganado? Como para que andes juzgando a otro. ¿Quién eres tú? Es prácticamente como si Santiago nos dijera eh, qué brillo tiene tu vida como para que tú puedas juzgar a otro y hacerte juez de los demás. Y creo que es bastante fuerte lo que está diciendo Santiago. Y por esto decimos que una vez más este escritor, Santiago, vuelve al tema de la lengua. Ya dijimos que a través de la lengua se produce una infinidad de problemas y por ello hay homicidios, guerra y un sinfín de cosas, ya lo dijimos, pero ahora el propósito es distinto. En el capítulo 3, de hecho, también hablamos de la lengua y dijimos, no se hagan muchos de ustedes maestros. Y no es porque no haya que hacerse maestro o no sea un buen deseo hacerse maestro. De hecho, les animo a que todos ustedes estudien mucho la palabra del Señor y se hagan maestros de otros. Porque allí el sentido es ocupe bien su hablar, su lengua. Ahora el propósito, como dije, es distinto. Es no murmuren, no hablen mal de otros, no anden metidos en cagüines, en pelambre. Es buen chileno. Lo que pretende Santiago aquí es que la gente no sea soberbia, que la gente no murmure de los demás, que no lo injurie. La palabra aquí en griego es catalein, ¿cierto? Catalalein, que nos está hablando de que estas personas que constantemente les gusta estar metidos en esta calumnia. Y esto da lugar también a pleitos, a malos entendidos. Y creo yo como hay tantos chistes canutos, que muchas veces la gente dice en forma media solapada, quiero decirte esto para que ores por el hermano o por la hermana. Pero la verdad es que nosotros no debemos dar lugar a hablar mal de otro. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago. No murmuréis, catalalén, ¿cierto? Injuria, calumnia del que no está presente. Es decir, si usted va a hablar mal de alguien, procure que esté presente. O habérselo dicho ya a la cara. No ande hablando por la espalda. Es súper directo lo que está diciéndonos Santiago y creo que es muy fácil de entender. Como este muchachito que está acá, ¿no? Yerko Puchento, que traía las noticias, comillas, de algunas personas. Bueno, creo que muchos llamados cristianos se dedican a este cagüín canuto. Pero nosotros, los que en realidad queremos ser sabios, vivir de acuerdo a las enseñanzas y a la voluntad de Dios, no debemos comportarnos de esta forma. El que permanentemente, porque ese es el sentido de catalalein, que está en un presente en el griego, es decir, el que constantemente está en esta forma de actuar, el que juzga a otros en forma continua, se hace a sí mismo juez, diciendo en su mente, en su interior, sin decirlo con palabras necesariamente, que la ley no cumple su propósito, que la ley no es transformadora, es decir, que la voluntad de Dios no se hace real. Por lo tanto, esta persona se hace superior a Dios. Y aquí quiero detenerme un poquito. Porque, ¿por qué diría esto Santiago? Bueno, si lo tomamos en relación a lo que dice Gálatas, la ley tiene un sentido. Y es que las personas reconozcan que somos pecadores. Que nosotros, los seres humanos, reconozcamos que somos pecadores. No tiene el sentido de transformar necesariamente a la gente, sino que conozca la voluntad de Dios y que se pueda dar cuenta que no la cumple. Entonces, el desprestigio de otros no tiene sentido, no tiene cabida dentro del pueblo de Dios. Buscar la buena fama de esta forma, tratando de pisotear, de hacer menores a otros, es un pecado no solamente en contra de la persona, sino que
también en contra de Dios mismo. Condenar a otros cristianos nos pone en el lugar de Dios, que solamente a Él le corresponde. Y en esto no explícito se está diciendo Dios no está cumpliendo su labor como debe. Y por eso Santiago está diciendo, el que tal hace es un arrogante porque toma el lugar de Dios. Entonces, quise resumir todo esto en una sola frase, en una sola oración, diciendo, la calumnia es un pecado contra Dios porque se hace por falta de amor. Se hace por falta de amor hacia el hermano, se hace por falta de amor también hacia Dios, sin comprender que solamente a Dios le corresponde juzgar. Ahora, la Biblia también nos dice y nos muestra que nosotros, los verdaderos cristianos, lo juzgamos todo. Ahora, hay contradicción aquí entre que los cristianos podemos juzgarlo todo, pero por el otro que nos diga que no juzguemos a los demás. No hay ninguna contradicción. Está hablando de dos cosas distintas. El que es un verdadero cristiano, el que realmente ama a Dios, entiende todas las cosas y en ese sentido juzga todas las cosas, no a las personas. Nosotros no estamos puestos para juzgar a las personas, sino las situaciones las podemos entender y dar un sentido a todo lo que pase. Entendemos que a veces fallecen, por ejemplo, o sufren personas buenas, y esto tiene también un sentido. No es que Dios sea malo. Entendemos y discernimos estas cosas, pero no es que nos dé el lugar para hablar peyorativamente de otras personas. Entonces, vuelvo a repetirlo. La calumnia, la injuria, el pelambre, el chisme es un pecado contra Dios porque se toma su lugar, pero porque se hace también por falta de amor hacia Dios y a nuestros semejantes. ¿Por qué decimos que se hace por falta de amor? ¿A cuántos de ustedes les gusta que los pelen? Lo digo al contrario. Si lo han pelado alguna vez, supongo que la mayoría de nosotros lo han hecho. Yo soy el primero de ellos. Si alguien ha hablado mal de nosotros, a nadie le gusta eso. Probablemente en algún momento llegamos a decir cosas como, bueno, ¿qué importa? Ya da lo mismo. Pero es porque importa. Tengo un pastor muy querido, un amigo, que no tiene grandes riquezas, que no tiene mayor fortuna económica, y al estar conversando un día llegamos a la conclusión de que lo único que tenemos nosotros, la mayoría de los pastores, porque no somos como algunos que acumulan riqueza, lo único que tenemos es nuestro prestigio, nuestro testimonio. O sea, si alguien me injuria de tal manera a mí como pastor, como maestro de la palabra de Dios, que llega a decir cosas tan graves que me puede arruinar la vida. Es algo muy relevante para nosotros los cristianos que tengamos un buen testimonio. De hecho, la misma palabra de Dios nos llama a tener buen testimonio. Por lo tanto, nosotros no debiéramos echar a perder el testimonio de otros, porque a nosotros no nos gusta que eso hagan con nosotros. Y sabemos que esa es la regla de oro. Que no hagamos con otros lo que no nos gusta a nosotros que nos hagan. Sigo adelante. De esta forma, entonces, se quebranta la ley. ¿Por qué se quebranta la ley? Porque, como ya lo dije, se quiere poner leyes que no están escritas y que no son de alguna forma correctas, porque Dios no las ha puesto. Déjeme ponerle una situación puntual. La he dicho en alguna clase por ahí, así que probablemente usted me la haya escuchado. A mis papás, en su momento, hace algunos años, los pusieron en disciplina 2 veces. La primera, y bueno, le hablo de la segunda primero. La segunda vez fue por ir a estudiar Biblia al Instituto Bíblico. No sé qué le parece eso. Bueno, la primera vez que los pusieron en disciplina, por la segunda lo echaron, de hecho,
por estudiar palabra de Dios. La primera fue por ir al cine. ¿Y por qué? Porque en ese momento algunas personas de la congregación a la cual asistían les parecía pecado. Entonces hablaron mal de mis papás y llegaron a la conclusión de que ellos debían ser puestos en disciplina, avergonzados y todo lo demás. ¿Quieren saber qué películas fueron a ver? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Sí, no fueron a ver otra cosa más que los 10 mandamientos. Pero esta gente que habló mal de mis papás en ese momento tenía una vida de promiscuidad sin parangón ni siquiera entre los no cristianos. Entonces esta gente que no cumple la ley es mucho más categórica cuando quiere apuntar a otros con el dedo. Y de eso es lo que está hablando Santiago. Muchas veces la gente se proyecta en el otro porque no cumple la voluntad de Dios y quiere hacer notar que todos los demás también no la cumplen. Pero el hombre, la mujer de Dios, está no preocupado de la falla del otro, sino de cómo ayudarle a salir de ahí. Y vamos a estudiar un ratito más eso, o probablemente en la próxima clase. Pero en resumidas cuentas, no nos debemos poner en el lugar de Dios, sino en el que corresponde, de ayuda mutua, de hacernos tirar para arriba, de mejorar juntos y de vivir en el Espíritu. Entonces se pretende estar por sobre la ley cuando uno juzga a los hermanos, por lo tanto, hacedor de la ley y por tanto es tomar el lugar de Dios. Vamos a nuestro siguiente tema. Dios es el dueño del futuro. Ahora, todo esto está relacionado. Recordemos que está hablando de la exhortación a la vida práctica. Por lo tanto, estamos hablando de una vida que agrada a Dios o de una vida de sabiduría, una vida fructífera, una vida que genera felicidad y bendición. Ahora, el que entiende que Dios es el soberano, entiende que Él es el dueño del futuro y no nosotros. No somos dueños en primera instancia de juzgar a los otros, no tenemos la prerrogativa de juzgar a otros, pero tampoco tenemos asegurado nuestro futuro. Leo entonces el mismo capítulo 4, versículos 13 en adelante hasta el 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Lo que está poniendo de manifiesto Santiago es que Dios es el dueño del futuro. Y vamos ahora es un llamado de atención, es una exhortación. Oigan ustedes, oigan, pongan atención. Ahora es el tiempo de que estén preparados. ¿Quiénes? Los que dicen hoy y mañana, que en realidad podría traducirse como hoy o mañana, como si tuviesen controlado el tiempo. Bueno, cuando queramos, estas cosas van a suceder y se va a hacer como nosotros digamos. Es decir, pudiera decir cuándo serán las cosas. Nosotros podemos decidir cuándo sucederá esto y lo otro. Y se describe el comportamiento natural de las personas que no tienen en cuenta a Dios. Está describiendo este comportamiento de las personas que están ensimismados y que sus logros son tan importantes que dejan de lado a Dios. Ahora, recordemos que Santiago está dedicado en su ministerio prácticamente hacia los judíos. Así que probablemente se está refiriendo a ellos, que por naturaleza eran negociantes. Y eso es lo que describe en todo el texto, o lo que viene a continuación. Estos que trafican, es decir, que hacen comercio y que solamente están dedicados en pensar, y mañana, ¿qué vendo? ¿Qué compro?
qué sé yo. Ahora, no estoy diciendo que el comercio sea malo por si acaso, para que no quede duda, sino aquella persona que ha puesto tal dedicación allí y que toda su mente está alrededor de ese pensamiento. Iremos a tal ciudad. Ellos pueden definir dónde estarán en todo momento. Ellos pueden arbitrariamente decidir. Y quiero contarle algo acerca de esto, que parece medio chistoso. A principio de año, nosotros queríamos viajar en este año a dos partes. Una era a Brasil porque nos llegó una oferta súper buena, como familia estoy hablando, y casi lo compro. En julio hubiéramos ido a Brasil. No vamos a ir a Brasil, se lo aseguro. Y bueno, ya lo conversé con la Ceci, era una sorpresa. Estaba buscando pasajes para ir en octubre porque cumplimos 25 años, nuestras bodas de plata. Queríamos ir también a Isla de Pascua. Todos nuestros planes se fueron por la borda. Ahora, ¿está hablando Santiago de esto? No. De nuevo lo explico. Uno puede tener buenos deseos, pero el sentido de lo que está diciendo es a aquellas personas que ponen toda su mente, toda su fuerza, toda su gana en hacer sus deseos y en llevar a cabo lo que ellos anhelan de forma natural, sin preguntarse cuál es la voluntad de Dios. Estaremos allá un año, como si ellos supiesen qué pasará en el futuro. Traficaremos, compraremos, ganaremos. Sus planes son de acá, pero nunca están pensando en los deseos de Dios. En el versículo 14, ellos están suponiendo, pero no saben el mañana. Es solo neblina, vapor. Leo nuevamente el versículo 14, que dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Nosotros pasamos en un momento. Mi mamá, una mujer realmente fuerte, que nunca se enfermaba, tuvo una enfermedad grave en su vida y murió. Mi papá lo han dado por muerto varias veces. Desde los 41 años ha tenido ataque al corazón, ha tenido problemas en su pierna, lo operaron hace algo más de un año. Eh, la verdad es que la ha pasado re mal en cuanto a su salud. Lo que yo imaginaba, si alguien me hubiera preguntado hace 15 años qué iba a pasar, es que en algún momento mi mamá iba a quedar viuda y ella se iba a hacer cargo de la iglesia y yo la iba a ayudar. Eso era lo que yo pensaba, suponía que iba a pasar. Los que recuerdan ese tiempo en nuestra iglesia, yo era el quinto entre 5 pastores. Estaba mi papá, mi mamá, pastor Juan Toro, pastor Américo, y ahí venía yo. Bueno, el asunto, bueno, en ese tiempo, ¿para qué decirlo? Ni la Ceci ni tenía credenciales. El asunto es que de un momento para otro cambiaron todas las cosas y en un par de meses yo estaba a cargo de la iglesia. Esta gente planificaba así su vida. De alguna forma yo sabía que Dios me había llamado al ministerio y yo ya lo había dicho, así que yo estaba dispuesto a lo que Dios quisiera y aún lo sigo planificando así. Como dijo el profeta Daniel, yo quiero vivir para el Señor. Para mí esa sería una bonita traducción de uno de los versículos del primer capítulo de Daniel, cuando dice que no quiso contaminarse con la comida, ¿cierto?, de los babilonios. Lo que en realidad está diciendo que éste había decidido en su mente ir hacia adelante, hacia lo que Dios quería. Y eso es lo que yo me he propuesto en mi corazón. Bueno, lo que está diciendo Santiago es totalmente lo opuesto. Esta gente que pone su mente en hacer sus propios deseos naturales, carnales, y que suponen que pueden hacer lo que quieran. Pero nuestra vida es pasajera, no sabemos cuándo va a acabar. Por lo tanto, debiéramos decir si es que Dios quiere. Por lo tanto, debiéramos estar empecinados en hacer la voluntad de Dios, porque es tan corto nuestro tiempo. Jesús vencirá, ¿cierto? Este sabio de judío
Dijo, hay quien se hace rico a base de agotarse y privarse. Y eso es todo lo que saca. Porque mientras está diciendo, me he ganado una vida de descanso y ahora no voy a hacer más que disfrutar de lo que es mío, y no sabe lo que le va a pasar y que la muerte está de camino y que tiene que dejarles todo eso a otros y él morirse. Bueno, Shimon ben Yeshua ben Eliezer ben Sirá, que este personaje Ben Sirá es un personaje del siglo II antes de Cristo más o menos, que escribe uno de los libros llamados por nosotros los cristianos evangélicos apócrifos, que los católicos llaman deuterocanónico. Es un libro de sabiduría judía, de hecho, si lo quiere leer, léalo, un libro que le puede ayudar mucho. Es un libro muy bueno. Y él probablemente haya sido parte de lo que nutrió lo que está diciendo Santiago. Santiago está refiriéndose a esto mismo. Hay mucha gente que se desvive porque tiene un negocio y ahora no duerme, ahora no come, solamente está dedicado a las lucas, solamente a las lucas. Y Ben Sirá, y es lo mismo que está diciendo Santiago, está diciendo qué sentido tiene eso para que después lo aprovechen otras personas. Aprovecha tu vida, de hacerlo bien ahora, de pasarlo bien ahora, de ser feliz ahora. ¿Y cómo se logra eso según Santiago? Viviendo la vida que a Dios le agrada. Sea en dificultad o no, viviendo la vida que a Dios le agrada. Por lo tanto, el llamado para nosotros es que estemos constantemente dedicados a hacer la voluntad de Dios, y eso nos va a traer verdadera satisfacción a la vida. La gente que solamente está dedicado a acumular riqueza siempre quiere más, porque es un saco sin fondo. Son personas que en realidad no van a llegar a buen puerto. Ahora, no debe malentenderse lo que estamos diciendo. Está lejos de la mente del escritor decirnos no planifique, porque veamos qué Dios quiere. No, Santiago no está diciendo eso. La idea es que esta planificación, estas metas que tengamos en nuestra vida, se centren en lo que realmente importa y no lo mundanal, no lo pasajero. Que nuestra mente esté centrada en seguir a Cristo o adorar a Cristo con todo lo que hacemos. Es de siervos de Dios, de gente que realmente ama a Dios, de gente inteligente, planificar y ser estructurado, pero siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Tampoco pretende que el mundo pare o que usted deje totalmente su negocio. Si los tiene, o su trabajo, su carrera, su sueño. No está hablando de esto Santiago. Pero todos ellos deben ser para darle gloria a Dios. Este es el sentido. Santiago nos está llamando a una vida que glorifique a Dios, una vida que bendiga a Dios. Hay personas en nuestra iglesia, por ejemplo, que trabajan, qué sé yo, haciendo negocio. Allí debe darle gloria a Dios. Y si algo hace o deja de hacer, que sea para gloria de Dios. Hay personas en nuestra congregación que trabajan en salud, que somos padres, que somos madres, que somos hermanos, hermanas, que nos dedicamos a estudiar, a enseñar. Bueno, hay de todo. Pero en cada una de nuestras actividades, en cada una de las cosas que hagamos, sea lo que sea, la gloria debe ser para el Señor. Por lo tanto, una vez más lo repito, Santiago no pretende que para el mundo. Tampoco es la idea de la Biblia, que la gente deje de trabajar, de estudiar, como hacen gente que malinterpreta la palabra, que creen que el justo por su fe vivirá, significa que hay que estar esperando que Dios me dé lo que necesito. No, de ninguna manera. Lo que significa eso es que nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos. La verdadera fe es activa, es hacer. Y a eso es lo que nos está llamando Santiago. Recordemos que es una epístola práctica, eminentemente práctica. Por lo tanto, nos está diciendo, hagan todo lo que hagan, planifiquen todo lo que planifiquen,
de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos entonces a nuestro bosquejo y vamos ya a la tercera parte. Voy corriendo, así que genial. El pecado de omisión. Este es un pecado bien poco tomado en cuenta como pecado, como tal. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Leo el capítulo 4, los versículos 16 y 17, los últimos versículos. Dicen: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Repítalo conmigo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Lo digo una vez más, reflexiónelo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está duro ese versículo, ¿no? En realidad no lo es tanto. En realidad no lo es tanto. Analicémoslo un poquito. Recordemos que Santiago viene hablando de que hay gente que planifica de una manera que no debe hacerlo, que planifica sin tener en cuenta a Dios, que planifica sin darse cuenta cuál es el propósito de Dios para su vida. Y de esto es lo que está hablando Santiago. Estas soberbias, alosoneía, ¿cierto? Arrogancia, presunción, es la actividad de un charlatán. Recuerde que viene diciendo, ustedes piensan y dicen, voy a hacer esto, lo otro, y planifican de acuerdo a su propio deseo, cuando no tienen las herramientas necesarias para hacerlo. No tienen una bolita de cristal. Yo por lo menos no la tengo. Entonces son charlatanes porque dicen mañana va a pasar esto, pasado mañana va a pasar esto otro. Uno que dice lo que no va a hacer es un charlatán. Así como este personaje, ¿cierto? De Pepito Pagadoble, este charlatán, no tiene en las manos lo que dice tener para pagar lo que se supone que podría llegar a pagar. Tampoco el hombre sabe su futuro. Por eso es arrogancia y presunción creer que uno puede saber lo que va a acontecer en el futuro. Y la sentencia final respecto a esto es que si alguien sabe que está actuando de esta forma, si alguien sabe que ha planificado su vida y que ha dejado de lado a Dios para hacer lo que quiere, está actuando como un charlatán. Porque sabe que no va a llegar a ningún lado si ya ha conocido a Dios. Es un hablador, un presuntuoso, un doble ánimo. Es finalmente un pecador. Y vuelvo a lo que había dicho en la oración anterior. Es un pecador en contra de Dios, porque el pecado siempre tiene este carácter que es en contra de Dios. Si yo hablo mal de alguien, como decíamos, es en contra de Dios. ¿Por qué? Porque nos ponemos como jueces. Pero en este caso, cuando yo digo voy a hacer esto y aquello sin tener en cuenta a Dios, también es un pecado en contra de Dios porque no le tomo en cuenta. Y esto es lo que viene finalmente hablando Santiago. Todo lo que hagamos, planifiquemos, pensemos debe estar sometido a la voluntad de Dios. Y este es el sentido. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Debiéramos preguntarnos. Y por lo tanto debiéramos probablemente parar si estuviéramos en una sala de clase y escribir. Si quiere, hágalo. O inclusive póngalo ahí en los comentarios si quiere. Haga una lista de qué cosas buenas sabe que debe hacer. Probablemente hay una vasta cantidad de cosas que todos los cristianos debemos hacer. Debemos estudiar la Biblia, debemos orar, debemos congregarnos, debemos amarnos. Pero la pregunta aquí, y no la escriba en los comentarios, es ¿qué quiere Dios de usted? ¿Qué desea Dios de usted mañana, pasado? ¿Cuáles son los planes de Dios para usted, inclusive en el presente? Muchas veces los postergamos solamente porque se nos ocurrió. Pecar no es solo entonces hacer cosas malas, sino dejar de hacer lo que Dios desea. Y por eso decimos, y al que sabe hacer lo bueno, y al que sabe que debe hacer la voluntad de Dios,
El que sabe a qué le ha llamado Dios y no lo hace, le es pecado. Ahora, me gusta poner ejemplos y hoy estoy haciéndolo de mí porque creo que es más fácil. A mí Dios me llamó a ser pastor y maestro. Y si yo no lo hiciera, estaría pecando en contra de Dios. Ahora, ¿esa exigencia es para todos los cristianos? No, no, porque eso es para mí. Dios me llamó a mí a eso. Pero a cada uno de nosotros Dios lo ha puesto para algo. Ninguno de nosotros está de más. Todos nosotros tenemos dones, talentos, tenemos inteligencia que podemos usar para la gloria de Dios. Entonces el sentido es, hagamos lo que hagamos, vuelvo hacia atrás, démosle gloria a Dios con nuestra planificación. Tengamos en cuenta a Dios en todo lo que hacemos y hagamos lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y no dejemos de lado las cosas que podemos hacer, porque a Dios no le agrada esto. Cuarto tema, las riquezas terrenales y la injusticia del hombre. Capítulo 5 y final. Capítulo 5 y final. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Las riquezas terrenales y la injusticia del hombre. ¿Por qué me encanta este pasaje? ¿Por qué le tengo cariño? Es porque por dos razones esenciales. La primera, la más importante, es porque de este pasaje fue mi primera exégesis que hice. Es decir, mi primera interpretación de la Biblia con más elementos, con más herramientas, con más profundidad, y descubrí varias cositas. Algunas de ellas las voy a compartir hoy con ustedes, algunas solamente. Y segundo, porque vivo en un lugar donde hay mucha pobreza y la Biblia nos habla mucho de este tema de las desigualdades sociales. Cuando estudié en la universidad, ¿cierto?, de ingeniería comercial, me di cuenta que hay mucha más diferencia social de la que la mayoría de nosotros nos damos cuenta. Hasta ese día, o hasta esos días de donde estaba estudiando, no me daba cuenta como me doy cuenta hoy, y probablemente aún quede corto. Un número muy pequeño de personas, por ejemplo en nuestro país, pero esto es a nivel mundial también, son dueños de muchas riquezas y muchas personas tienen muy poco, y si es que lo necesario. Y hoy se hace mucho más palpable en esta pandemia porque hay personas que no tienen que comer y están haciendo ollas comunes, no porque quieran, sino porque realmente están en mucha necesidad. Bueno, de eso es lo que nos está hablando este pasaje. Y por eso creo que es muy contingente hoy también. Santiago les dice a los ricos que le vendrán cosas terribles, por lo que deberían lamentarse. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad. Lamentense como quien está de duelo. ¿Vio esa imagen? Sí, puede ser muy chistosa esa imagen, pero lo que le está diciendo a los ricos, ustedes están fritos. Lloren como quien está llorando por el luto, por quien ha muerto un ser querido, pero ese ser querido que va a morir no es cualquiera, son ustedes mismos. Lloren no con lágrimas de cocodrilo, no porque están muy emocionados con algo, sino porque realmente les llegó la hora. Ha llegado el momento en que Dios, o va a llegar el momento en que Dios va a poner las cosas en su correcto orden.
Entonces, esta expresión de dolor a la cual le llama Santiago a tener, se usa especialmente por el dolor y en el duelo. Los judíos lo que hacían era echarse ceniza sobre su cabeza, sobre su espalda, rasgaban sus vestiduras, se hacían un montón de cosas para manifestar el dolor y gritaban con mucha fuerza. Y eso es lo que le está diciendo Santiago. Lloren, lloren mucho por ustedes mismos porque su condición es la peor que pueden tener. ¿Y por qué les anuncia esto? Bueno, hay varias razones que son fundamentalmente bíblicas, porque el Antiguo Testamento, como ya lo dije, estaba llamando al pueblo de Dios, a los judíos y ahora a nosotros los cristianos, a que nunca cometamos injusticias sociales. Entonces, esto sucede así porque la injusticia social ha sido la que les ha llevado a acumular riqueza. Escuchen ustedes ricos, le está diciendo Dios. Los que han acumulado riqueza de forma injusta, lloren, porque va a llegar el momento en que se van a dar cuenta de su condición. Están fritos, están fritos. Dios va a poner las cosas en su lugar. Y una pregunta que salta acá es: ¿qué era la riqueza material para el judío? Y es varias cosas, pero yo quiero resumirlo diciendo: era bendición. Por un lado, ellos lo veían como bendición y símbolo de la aprobación de Dios. Creo que muchos cristianos viven teniendo esta misma mentalidad, que siempre la acumulación de riqueza es buena y es sinónimo de la aprobación de Dios. Pero lo que Dios le está diciendo es que ellos, estas personas ricas del tiempo en que está hablando Santiago, y hoy también pasa, estas personas estaban poniendo su confianza en estas cosas. Estas riquezas pasajeras, como estas cosas que se pudren con el tiempo. ¿Por qué? Porque no se puede poner allí la confianza, no durarán en el tiempo. Y esta misma confianza que habían puesto en la riqueza iba a traer para ellos el peor desastre que ellos pudieran imaginarse. El peor final que se pudiera contar era para estas personas. Por eso deben llorar. Se han alejado de Dios y por eso se han alejado de las personas. Ya no le interesan las personas, porque tienen solamente en su mente el hacer su propia voluntad. Ahí se engancha con todos los temas que ya hemos venido hablando. El amor al prójimo. Y por eso es una epístola eminentemente práctica, porque habla de el amor al prójimo sin siquiera nombrarlo tanto. Entonces, esta bendición o supuesta bendición viene para ellos a ser una prueba. Porque que haga cada uno con las posesiones que Dios le dé es la prueba donde debiéramos ser aprobados también por Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí. Hay mucha gente que hoy está predicando, gracias a Dios no tanto como hace un par de años, acerca de que todos los cristianos debiéramos ser ricos. Eso es imposible. Todas las personas que sean ricas, eso es imposible por esencia. La tierra no produce tanto como para que todos sean ricos. Sí produce tanto como para que todos nosotros vivamos decentemente. Pero la avaricia, el egoísmo, ha llevado a que algunas personas sufran mucho por sus necesidades y otros tengan mucha opulencia sin querer también compartirlo. Entonces esta acumulación de riquezas es algo negativo. Sin embargo, como ya dije, hay predicadores que postulan que la acumulación de riqueza es sinónimo de la bendición de Dios, como postulaban muchos de los judíos. El asunto es que la palabra de Dios misma nos muestra otra cosa. No nos está hablando en contra de la riqueza misma, sino cómo ocupamos y cómo alguien pudiera llegar a tener esos recursos. Hay gente que llega a tener muchos recursos de forma honesta, creo que son los menos. Porque si yo estudié economía, ingeniería comercial y la mención es en economía, uno llega a darse cuenta que finalmente de algún lado tienen que salir los recursos.
en este caso los empresarios, y no se trata de estar en contra de ellos, es porque en alguna medida el trabajo de alguien no se está monetizando, no se está pagando como debiera ser. Y eso cuando es en masa queda el desastre para nosotros como sociedad. No digo casos puntuales necesariamente, pero que todos hagan esto es nefasto. Si algunos empezaran a actuar de otra manera, todo podría cambiar mucho. Vuelvo al punto. Algunos predicadores entonces se han hecho inclusive ellos ricos a costa de muchos cristianos con buenas intenciones que creen a esta gente, pero en realidad lo están llevando solamente a un camino de muerte. Lamentablemente vemos también en Chile sectas que están llenas de gente que enseña este tipo de falacias, como si fueran bíblicas. Pero la verdad es que la palabra de Dios no nos llama a que nos centremos en las cosas de este mundo. Lo que han visto como bendición de Dios, las riquezas, les será como veneno. ¿Por qué le vas a hacer como veneno? Porque Dios lo puso así. Y Santiago ocupó una metáfora que es bastante fuerte y a la vez podría ser media chistosa. Me gusta, me encanta lo que dice Santiago. Los trabajadores estaban clamando a Dios y él no se quedaría como si nada pasara. Él no se va a quedar mirando como quien se hace el leso cuando le pegan al más débil o lo pasan a llevar en el trabajo o en el colegio y le hacen bullying. No, no se va a quedar como espectador, se va a meter. Dios está ahí y ve las necesidades de las personas. Y esto no va a quedar así, en lo que está diciendo Dios. Los ricos, viviendo en su riqueza terrenal, solo se preparaban para el día de la matanza, en que como animalitos iban a ser llevados a la matanza. Déjeme explicar esta metáfora que está usando Santiago, que realmente es muy poderosa, es muy fuerte y es muy decidora. Un pastor, el vicepresidente nacional de las Asambleas de Dios, Marcelo Marcón, se crió, él es argentino, y se crió en el campo argentino, así yo lo entendí, y ellos criaban animales y entre ellos alimentaban a un chancho en específico. Adivinen para qué. Porque en un momento determinado, este chanchito que era bien alimentado iba a ser llevado al matadero. El día de la matanza. El que nos habla Santiago. Entonces se preocupaban que este chanchito estuviera bien chanchito. Bien grueso. Bien abundante. Bueno, eso lo puse como talla. Ellos pretendían estar comiendo todo, ¿cierto? Acumulando riqueza, pero finalmente no estaban viendo que venía el día de su matanza. Iban a ser llevados al matadero para ser faenados. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros? Creo que debemos poner especialmente atención con las injusticias sociales y con todo tipo de injusticias, ya que el libro de Santiago nos ha hablado de esto. No sé si usted ha visto letreros que dicen se le arriendan piezas solamente a haitianos. La primera vez que yo vi eso me llamó mucho la atención y no me di cuenta por qué era. Después se empezó a saber que era porque realmente les cobran más de lo que cualquiera estaría dispuesto a pagar y los juntan en 2, 3 piezas, amontonan a decenas de personas. Esta gente se está ganando la plata con gente más débil. Debemos poner atención a la injusticia así como Dios lo hace.
se estaba cometiendo en el tiempo de Santiago y hoy se siguen cometiendo injusticias. Los supermercados, no sé si todavía sucede, pero les pagaban o les pagan a las pymes a 30, 60, 90, 120, 150 días teniendo el dinero. ¿Por qué? Porque trabajan con el dinero de las pymes. Muchos empresarios no le pagan el sueldo correspondiente a sus trabajadores, ni el día en que deben hacerlo. ¿Por qué? Porque se están aprovechando de los más débiles. Lucas capítulo 18, los versículos 24 y 25, lo voy a parafrasear, dicen algo así como que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Y esto podría tener dos interpretaciones que podrían ser factibles para el tiempo en que se escribieron los... Y la primera es que se dice que al lado de la gran puerta de Jerusalén había otra abertura donde cabía una persona, pero con mucha dificultad se hacía entrar a un camello. Y se dice que esa puerta se llamaba ojo de aguja. Ahora, creo que esa no es tan probable como la siguiente. La palabra griega para camello es camelos, camelos, y en ese tiempo se pronunciaría algo parecido a otras palabras, y una de ellas es la soga gruesa que se usaba para amarrar los barcos. Entonces está diciendo, como una exageración, por supuesto, es más difícil enhebrar una aguja con una cuerda gruesa a que, o sea, es más difícil que un rico que enhebrar una cuerda a una aguja. Bueno, en cualquiera de los dos casos, cualquiera de las dos interpretaciones, obviamente es una exageración, pero está diciendo que la gente que pone su concentración, su mente, y era una enseñanza de Jesús directa, su mente en las cosas terrenales, en las riquezas terrenales y pasajeras, es muy difícil que entre al reino de los cielos. Por lo tanto, amados hermanos y hermanas, estamos llegando al final de este estudio, así que si tiene pregunta, hágala ya, porque después ya va a ser tarde. Quiero terminar diciendo que pongamos nuestra mente en hacer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable, perfecta, y nos lleva a vivir en paz, en bendición verdadera. Ahora, con esto estamos diciendo que debemos ser unos flojos, que no nos somos organizados, no. Vivamos haciendo lo que podemos hacer en la voluntad de Dios con nuestras fuerzas y nuestras capacidades, pero vivamos felices. Acumular riqueza nos lleva a la felicidad. Ni la compra hecha, como dicen algunos. Eso es falso. Vea los grandes magnates de la historia. Por ejemplo, Onassis, con toda su familia, siendo el hombre más rico en ese momento de la tierra, se suicidaron sus hijos, qué sé yo, una calamidad tremenda. ¿Por qué? Porque la plata nos da la felicidad. Ahora, ¿puede ayudarnos en ciertas circunstancias y la necesitamos para ciertos elementos? Sí, sin ninguna duda. Sin plata este computador no estaría en este lugar para estar transmitiendo, o la mesa de sonido que tengo acá al lado, el micrófono, qué sé yo. Necesitamos dinero para algunas cosas. Pero eso no quiere decir que nuestra vida gire en torno a esto. Antes de ir a leer las peticiones, como lo dije al principio, este jueves vamos a tener reunión de oración a las 8 p.m., es decir, a las 8 de la noche, y lo vamos a hacer a través de Facebook, no de Facebook Live como en este momento, sino que a través de otra parte que tiene Facebook, que se hacen salas de reunión, y lo vamos a invitarles a través del WhatsApp de la iglesia. Así que si alguien no está en ese WhatsApp y quiere unirse en oración a nosotros, díganos, haga el comentario ahora o manda algún mensajillo a mí o al Facebook de la iglesia, como ustedes estimen pertinente, y le vamos a hacer llegar esa invitación. Queremos unirnos en oración. Hay personas que están teniendo necesidades, así que le invito a que podamos juntos
clamar al Señor y honrarle también, porque la oración no es solamente pedir, sino que adorar al Señor, honrarle por lo bueno que Él ha sido, por lo bueno que Él es, porque Él nos ha sostenido, nos ha respondido, porque Él es fiel, porque es misericordioso. Le damos gracias a Dios también en este tiempo de oración. Y por qué no decirlo, aprovechamos de conversar, nos extrañamos, abrazarnos, besarnos, extrañamos esta comunión, pero de alguna forma podemos paliar en parte todo esto al vernos y conectarnos y decirnos cuánto nos amamos. Así que ahora sí voy a echar una miradita a los comentarios a ver si hay algo que podamos responder, si es que hay alguna pregunta. Hola, 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 hola a todo el mundo. Pucha, no se escuchó al principio, perdón. Ahora sí que sí, dice... no veo ni una pregunta, y si la hay, por favor háganmela saber pronto, porque si no vamos a terminar y dejarlo aquí. Espero que le haya sido de bendición y que haya quedado muy claro y que por eso no haya preguntas. Vuelvo a repetirlo, este jueves a las 8 tenemos reunión de oración, va a llegar al WhatsApp de la iglesia. Si usted no está ahí y quiere estar involucrado en el WhatsApp de la iglesia, díganos, lo ponemos, ni un problema. Y también si quiere estar solamente en la reunión de oración y no quiere agregarse al WhatsApp de la iglesia porque no es obligación, también lo podemos hacer de esa forma. Así que solamente decir esto, el Señor bendiga a todos los que han estado conectados y conectadas. Oremos al Señor, tengamos un tiempo de oración y digámosle: Señor, ayúdame a vivir según tus planes, según tus propósitos para mi vida. Démosle gracias al Señor por todos los dones, talentos y todo lo que el Señor ha puesto a nuestra disposición, aún nuestros recursos, y que aprendamos a vivir felices con ellos. ¿Les parece? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y tú nos has provisto de todo lo necesario para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has provisto también no solamente de cosas económicas, sino que también has provisto nuestro intelecto, has provisto, Señor, nuestras emociones, el poder relacionarnos entre nosotros y contigo. Gracias, Señor, porque de tantas formas nos bendices. Queremos vivir felices, dichosos, Señor, con lo que tú haces con cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser gente que planifique de acuerdo a tus propósitos. Que no seamos como aquella gente que no piensa en lo que tú quieres y planifica su vida de esa forma. Tampoco, Señor, de esas personas que no planifican nada y que no hacen nada, sino que solamente se sientan a ver pasar la vida. Oh Señor, ayúdanos para que cada día de nuestras vidas te dé gloria y honra como tú te la mereces. Ayúdanos, Señor, también a ser hacedores de tu palabra, ayudando al que está en necesidad, ayudando, Señor, a los más débiles, y sin quedarnos mirando, observando cómo pasa la vida, sin hacer nada, sino que seamos de aquellos que realmente somos seguidores del ejemplo de Jesús en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga mucho. Saludos a todos y a todas. Veo algunas hermanas que están escribiendo. Así que el Señor les bendice mucho. Y los espero no solamente el próximo martes a las 8, sino también este jueves para orar. El domingo en la reunión a las 11 de la mañana. Sé que vamos a tener una linda reunión con una linda predicación donde el Señor se va a hacer presente una vez más, como siempre lo hace cada vez que nos reunimos. El Señor les bendiga. Practiquen la palabra.